Mis amados hermanos, la paz del Señor Jesucristo sea con la vida de cada uno de ustedes, todos los que oigan este mensaje de la palabra de Dios hoy, aprovechando estas circunstancias, esta ocasión, quisiera transmitirles estudios de la palabra de Dios. Y justamente aprovechando esta situación en que estamos viviendo en varias partes del mundo, yo quisiera hablar justamente sobre la iglesia del Señor Jesucristo. Y vamos a hablar desde un principio lo que es la iglesia, cómo se inició la iglesia. Vamos a iniciar hablando sobre el significado de iglesia, lo que significa la palabra iglesia. Vamos también a analizar un poco dónde se reunían los primeros creyentes, los primeros cristianos, en qué lugares se reunían, y quizás esto nos sirva para reflexionar hoy acerca de nuestra condición y aprovechar al máximo ese tiempo en el nombre del Señor Jesucristo. Por lo tanto, yo quisiera empezar compartiendo lo que significa la palabra iglesia. Así que vamos a analizar un poquito en ese sentido, ¿no?, el significado de la palabra iglesia, por lo cual quiero iniciar hablando de este punto. Primeramente, el tema que estudia sobre la iglesia dentro de la teología bíblica se llama eclesiología. Entonces, esta palabra eclesiología se refiere al estudio de la iglesia, y vamos a ver diversos aspectos en varios audios que voy a estarles subiendo para que ustedes también en sus casas estudien la palabra de Dios. Por lo tanto, vamos a hablar sobre la iglesia de Jesucristo. Esta iglesia que el Señor Jesucristo fundó, esta iglesia que el Señor Jesucristo formó, y vamos entonces a hablar de varios aspectos de la iglesia. Es cierto, de forma reducida, pero vamos a hablar sobre varios aspectos de la iglesia. Primeramente vamos a hablar sobre el significado del nombre, el significado del nombre iglesia, de dónde procede este nombre iglesia. Vamos entonces a estar analizando, ¿no?, basados en, obviamente, la palabra de Dios, de dónde procede el nombre iglesia. Primeramente, que la palabra iglesia usada en el Nuevo Testamento, esto es en nuestras Biblias, se deriva del latín, que es ecclesia, que a su vez esta palabra deriva también del griego, que tiene casi la misma fonética, que es ecclesia, y viene del verbo ek y kaleo, que significa llamar fuera, es decir, convocar. Vamos a analizar algunas cosas respecto a esta denominación de lo que significa iglesia. Entonces vamos a analizar esta palabra iglesia con un poquito más de detalles. Después vamos a analizar también los primeros creyentes, qué hacían respecto a la iglesia, cuál era el entendimiento que ellos tenían de iglesia. Entonces, como ya les dije, la palabra iglesia significa llamar fuera, ¿no?, que viene de esta palabra griega ecclesia, que viene de dos palabras en sí, ¿no? La primera es ek, que significa fuera de, y klesis, que es llamamiento. De ahí es que viene entonces llamar fuera. La designación entonces es llamar fuera. Se daba sentido a esto, a una reunión o asamblea de personas llamadas a una reunión pública con diversos fines. Entre los griegos era para definir asuntos de Estado. Por ejemplo, tenemos una cita bíblica en el libro de Hechos, capítulo 19. Por lo tanto, cuando se hablaba de eclesia, se hablaba entonces de una reunión pública, donde la gente era llamada para una reunión en común. Y aquí en Hechos capítulo 19, versículo 32,
encontramos lo siguiente. Primeramente voy a leer el versículo 32, donde dice así: y unos gritaban de un modo y otros de otro, pues había confusión en la asamblea, y la mayor parte de ellos ni sabía por qué motivo se habían reunido. Por lo tanto, ahí tenemos una asamblea. Eso significa una reunión, un lugar donde la gente concurría para una reunión. A esta asamblea, a esta reunión, los griegos acostumbraban llamar a esta reunión de eclesia, es decir, iglesia. Eran personas llamadas a salir afuera para una reunión pública. En ese sentido, la iglesia es aquella que es llamada fuera, pero en ese sentido fuera del mundo, para habitar, para estar reunidas en el nombre de Jesucristo. Leemos también en Hechos capítulo 19, versículo 41, lo siguiente: y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. Por lo tanto, a esta asamblea que se reunía en un determinado espacio, en un determinado lugar, se acostumbraba a llamar a esta asamblea de eclesia, es decir, la iglesia, la reunión de diversas personas en un determinado lugar. Es citado por primera vez por Cristo como la compañía o la asamblea de todos los redimidos por su sangre. La denomina, ¿no? la denomina de esta manera. El Señor mismo la llamó mi iglesia, y esto podemos nosotros ver en el Evangelio según Mateo capítulo 16 y versículo 18, lo cual quiero leer con ustedes. Mateo 16, versículo 18, encontramos el siguiente texto: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Aquí está el sentido de esta palabra que aparece aquí, iglesia, ¿no? En esta expresión que el Señor Jesucristo habló aquí de iglesia, ¿no? Es la palabra que encontramos y que hemos hablado ya, que es eclesia, ¿no? Que viene del griego y que habla de esta reunión de personas para un propósito, para una determinación, para un asunto específico. Y el Señor Jesucristo entonces fue el primero a mencionar la iglesia como aquella que es integrante de sí misma, y él habla de la iglesia como su iglesia. Por lo tanto, la iglesia es algo que pertenece primeramente a Cristo, ¿no? Esa era la iglesia universal, es decir, la iglesia que compone todos aquellos que son salvados por la gracia de Cristo en todo el mundo, todos aquellos que son creyentes en Cristo Jesús, que han recibido la gracia del Salvador Jesucristo en todas las partes del mundo. Después estaremos aclarando un poquito sobre esto. Esto se refiere al cuerpo de Cristo, es decir, la iglesia entonces es el cuerpo de Cristo, es decir, todos aquellos que en todo lugar hacen parte de este universo de personas que son aquellas que son salvadas por la gracia de Cristo. Yo quisiera entonces compartir con ustedes algunos textos, ¿no?, que hablan sobre esta iglesia. Por ejemplo, podemos leer esto en Efesios capítulo 5, versículo 23, y vamos a leer entonces ahí la palabra de Dios en Efesios 5, 23, donde leemos lo siguiente: porque el marido es cabeza de la esposa, así como Cristo es cabeza de la iglesia, y Él es su Salvador, o Él es el Salvador del cuerpo. Este cuerpo entonces se refiere a la iglesia del Señor Jesucristo. Ahí mismo en la carta a los Efesios, ahora en el capítulo 1, podemos encontrar también algo ahí respecto a la iglesia. Efesios capítulo 1, versículo 22, leemos lo que dice ahí la palabra de Dios.
dice que Dios sometió todas las cosas bajo sus pies, es decir, a los pies de Cristo, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, tenemos ahí básicamente una definición básica, esencial de lo que es la iglesia. La iglesia, en primer lugar, es el cuerpo de Cristo. La iglesia significa, la palabra iglesia significa llamar fuera, es la reunión, la congregación de todos aquellos creyentes en Cristo Jesús, obviamente hablando de los creyentes en Cristo Jesús, que hacen parte de esa iglesia. Esa iglesia entonces es el cuerpo de Cristo. Esto también encontramos en Colosenses capítulo 1, de la carta de Pablo a los Colosenses, y versículo 18, leemos de la siguiente manera. Voy a hacer mención de ese texto también. Y Él, Jesús, es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por lo tanto, ahí hablamos de qué cosa. Dice que el Cristo es la cabeza del cuerpo. ¿Y qué es este cuerpo? Este cuerpo es la iglesia. Entonces nosotros hacemos parte integrante del cuerpo de Cristo. Él es el dirigente general, Él es la cabeza, nosotros somos miembros, nosotros somos parte del cuerpo, y esto es lo que queremos transmitir por ahora.